Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero invitarles que abran su Biblia en dos pasajes. Uno de ellos es en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Y el otro pasaje es en Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. El domingo pasado estuvimos compartiendo en San Juan capítulo 5 y damos vuelta a la página, al capítulo 6. El domingo pasado hablábamos de la diferencia la hace el Señor en nuestras vidas, la diferencia de la prosperidad y del poder ir creciendo y avanzando en el inicio de un nuevo año, en el transitar de un nuevo año. Lo que marca la diferencia, decíamos el domingo pasado, es el Señor con nosotros, es caminar cerca del Señor y como decíamos al comienzo, dejarnos enseñar por el Señor. Y vamos a ver en esta mañana qué es lo que Dios quiere transmitirnos a nuestro corazón. Vamos entonces, Hechos capítulo 20, 35. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, digámoslo juntos, más bien aventurado es dar que recibir. Vamos a volver a decir esta parte. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos han venido a recibir aquí? ¿Cuánto les gusta recibir? ¿Verdad que sí? Qué lindo es recibir. A veces cuando nos toca dar en vez de recibir, nos dice, ay, qué lástima, yo quería recibir algo. Nuestra tendencia es querer recibir. Pero qué tremenda es la palabra del Señor, porque para Dios las cosas son diferentes. Dice, es mejor dar que recibir. Decirle que tenés al lado, tenés que dar. Tenés que dar. O preguntale, ¿qué estás dispuesto a dar? Decirles, ¿no? Siempre estamos dispuestos a recibir. Siempre estamos dispuestos. Y mire, hermano, no estamos contradiciendo una verdad también de la palabra de Dios, que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con un corazón dispuesto a recibir. Claro que sí. Y es más, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto que el comienzo de nuestro andar con el Señor parte con recibir al Señor en nuestro corazón. Pero muchas veces nos confundimos. Creemos que como hemos recibido tanto de Dios, pensamos que la vida del creyente y la esencia del creyente y de una vida victoriosa es siempre estar dispuesto para recibir, y siempre estamos buscando recibir, y yo quiero más de Dios. Y es cierto que esto es tan importante, cada día recibir esa gracia de Dios. Allí en Lamentaciones, el profeta Jeremías dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo creo que cada mañana podemos recibir de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo cada día recibo de Dios? ¿Cuántos pueden decir, realmente cada día yo veo la mano de Dios conmigo? Y es cierto, Dios es fiel y nos da, porque para Dios es mejor dar que recibir. Y también quiere que nosotros entendamos la importancia y el valor que tiene dar antes que recibir. Dice aquí entonces, como dijo aquí en Hechos capítulo 20 versículo 35, dice, más bienaventurado. ¿Qué es un aventurado? Un bienaventurado, un bendecido, un dichoso, un feliz. Quiere decir, es más dichoso, más feliz el que da que el que recibe. Y uno dice, pero esto va contra lo que humanamente pensamos, lo que muchas veces consideramos. Si recibo, voy a estar contento. Si tengo más, voy a estar mejor. Pero la esencia de este principio, hermanos, que
que transmite la palabra de Dios y que quiere enseñarnos es que la bendición y la multiplicación de Dios sobre nuestras vidas depende de un corazón generoso. Decirle que tenés al lado, hay que ser generoso. Hay que ser generoso. Dios es generoso, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir Dios es generoso? Dios ha sido tan generoso, dice, que no escatimó y lo dio para morir en la cruz. Fíjese el nivel de generosidad de parte de Dios. Y es interesante que Dios no nos pide nada que Él no haga. ¿Sabe que muchas veces queremos que nuestros hijos se comporten de determinada manera? Y porque así son las reglas. Pero nosotros como padres no vivimos esas reglas. A veces padres exigimos a nuestros hijos lo que nosotros nos vivimos. Y eso es una enseñanza que no entra. Eso es una enseñanza que no rinde fruto. Porque enseñamos con lo que somos. Y lo interesante de Dios dice que Dios no nos pide nada que Él no lo dé. Él no nos pide nada que Él no lo haga. Cuando Él nos dice es mejor dar que recibir, Él nos muestra por su conducta y por a lo largo de toda la historia del trato que Él ha tenido con el hombre, Dios siempre ha sido generoso. Y la obra de Dios en nosotros parte de un corazón generoso, parte de despertar a la generosidad. Mire, vamos al libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 1. San Juan 6:1. Narra un milagro del Señor. Alimentación de quienes, dice, de los 5.000. ¿Lo tienen? San Juan capítulo 6 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y ¿qué dice? Habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, muchas veces leemos este pasaje. ¿Para quiénes de los que están aquí esta es la primera vez que escucha o que lee esta historia? A ver si hay alguien que por primera vez escucha esta historia. Todos la conocemos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos ya la han oído? Levante la mano. Si usted ya la escuchó, ya la leyó, no, levante su mano. Tantas veces la leemos. Y es tanto que, dice, los 4 evangelios relatan la misma historia. Relata el mismo milagro. Y sabe que cuando leemos este pasaje y miramos esta historia, desde luego que sobresalta ese milagro tan extraordinario que Jesús hizo. ¿Cómo es posible que de tan pocos elementos, de algo tan insignificante, Jesús hubiese podido alimentar más de 5.000 hombres?
Y nos centramos en el milagro, nos centramos en el poder de Dios, nos centramos en lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios es capaz de hacer con tan poco. Pero no nos damos cuenta muchas veces y no entendemos la clave de lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos. Dice que Jesús, viendo la gente, viendo la multitud que estaba allí, le hizo una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pero dice, Jesús le hizo esta pregunta. ¿Por qué razón? Dice, él ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, había algo que Dios quería lograr con esto. No solamente era el milagro lo que Dios quería hacer, sino lo que Jesús quería enseñar a través de estas cosas. Y quiero decirte, lo importante no es solo el milagro de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo importante es el principio que tú puedas aprender para tu vida. Eso es lo que marca la diferencia. Y había un principio, habían cosas fundamentales que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Dios, en otras palabras, Él estaba mostrando a sus discípulos la capacidad de Dios para multiplicar, la capacidad de Dios para el crecimiento. ¿Cuántos creen que la iglesia crece? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para que esta congregación crezca? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es poderoso para hacer prosperar su vida y que usted crezca como persona, como individuo, como hogar, como familia? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden levantar realmente la mano en esta mañana y decir: yo creo que Dios puede hacerlo? Yo creo que Dios puede levantar mi familia. Yo creo que Dios puede levantar mi hogar. Yo creo que Dios puede darme una perspectiva diferente en este año. ¿Cuántos lo creen realmente? Claro que sí, lo creemos. Y Jesús estaba de alguna manera mostrando a sus discípulos el poder que Dios tiene para hacerlo, pero también trató de mostrarles cuál es el medio, cuál es el principio bajo el cual esta transformación se produce. Mostrarle a sus discípulos cuál es el elemento clave por el cual esta prosperidad, esta transformación, ese cambio de nuestro hogar, de nuestra familia, como decíamos, ¿qué es lo que hace posible esa transformación? ¿Qué es lo que hace posible ese cambio tan maravilloso? No solamente se trata del poder de Dios obrando, sino el poder de Dios obrando detrás de la actitud de uno que sea generoso. Fíjese que este milagro tan extraordinario ocurrió porque había alguien que tenía 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces y 5 panes, ¿verdad? Y usted dice, bueno, Jesús hubiese podido hacer algo de la nada, pero el Señor no fue su intención hacerlo de la nada. Dios partió de algo. El milagro es tan extraordinario, no solamente porque el Señor hizo de la nada, sino de allí, de algo tan pequeño, tan insignificante, Dios lo transformó en algo tan grande. Y esto quiere decir que lo poco que tenemos no impide lo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Lo poco que tú eres, lo poco que tú has alcanzado, no limita el poder de Dios. Al contrario, hay un principio, hay algo que Dios quiere hacer y Dios lo hace en base a un principio, en base a una actitud, en base a algo tan importante como fue que este muchachito fuese generoso. No hubiese sucedido el milagro si aquel muchachito no hubiese sido generoso. Mira lo que le dio. Partió de la generosidad de esa persona. Y quiero decirte que si tu hogar ha de crecer, si tú has de avanzar, si tú has de experimentar ese poder transformador de Dios encauzando tu familia, tu hogar hacia algo mucho más grande, también parte de lo mismo, porque los principios de Dios se mantienen, la forma de Dios obrar en esencia es la misma. Parte, mira lo que te digo, parte de un corazón generoso. Decirle que tenés al lado, hay que ser generoso. Hay que cambiar la mente. Decíamos, venimos a la iglesia pensando en qué voy a recibir. Pero ¿qué pasaría si en este año viniéramos pensando en qué voy a dar?
¿qué es lo que puedo dar a mi Dios? Un corazón generoso. Y la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar un corazón generoso? ¿Cómo puedo desarrollar un corazón generoso para que las puertas, las ventanas de la bendición de Dios sobreabunde sobre mi vida? Y quiero decirte, la generosidad no es un acto esporádico en un momento de chispa allí que se nos ocurrió dar algo. Mira lo que te digo. Porque por allí tú dices, bueno, la generosidad es un momento que me inspiro allí y atiendo a alguien. La generosidad puedo entender que es parte de un estilo de vida, es parte de lo que somos. No en un instante, sino permanentemente. Mira lo que veo acá. Este muchacho dice, vino y entregó aquellos panes. ¿Y qué fue lo que dijeron los discípulos cuando este muchacho les dio los panes? A ver si recuerdan. ¿Qué dijeron? ¿Y qué es esto? Es tan poco, tan insignificante. Ahora yo pienso en el muchacho no pensó en lo poco y lo insignificante que era. Este muchacho, su corazón generoso le hizo sentir responsabilidad por una necesidad que estaba allí. Y él dijo, yo no puedo sostener a esta gente, pero mi parte la voy a hacer. Lo que tengo lo voy a dar. Lo que yo puedo hacer lo hago. Y yo puedo entender que este muchacho, puedo decir que quizás fue el único que pudo sentir con el corazón de Jesús. El único quizás de todos los que estaban allí que pudo ver lo que estaba viendo el Señor. El Señor vio mucha gente que había estado todo el día allí y ahora tenía una necesidad de ser alimentado. Había una situación que resolver allí. Había una necesidad y este muchacho la vio. Y este muchacho la sintió. Y el corazón generoso, demostramos y desarrollamos un corazón generoso cuando sentimos y nos preocupamos por la necesidad del que tenemos al lado. ¿Cuántos dicen amén? La generosidad se muestra no en lo que busco para mí, sino cuando yo puedo considerar al que tengo al lado, a la necesidad del que tengo al lado. Este muchacho no pensó, y si yo doy, no, ya que lo mío no alcanza para todo, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, por lo menos yo me salvo. Y muchas veces actuamos de esta manera. No damos al Señor, no damos a la obra, no entregamos porque decimos, bueno, es tan poco lo que tengo. Lo mío no resuelve la situación. Lo mío es tan insignificante, es tan pequeño, uno me va a alcanzar. Pero el que siente la carga, el que siente preocupación por la necesidad de otro, es generoso, hace su parte en pro de eso. Y su escasez no le impide hacerlo. Porque era tan poco lo que este muchacho tenía. Y sabe que muchas veces no damos porque decimos, es tan poco lo que tengo, que dé otro que tenga más. De otro que esté en mejor condición económica que yo. Que de otro que, bueno, que tenga su mejor sueldo o su mejor salario. Y como que pasamos, y esto parece duro, pero es la palabra del Señor, pasamos la responsabilidad a otros. Cuando la palabra de Dios es bien clara, que la escasez, lo poco que tenemos, no impide que podamos ser generosos. Decirle que tenés al lado, lo poco que tengas no impide que seas generoso. Lo poco que tengas no impide que seas generoso. Este muchacho no vaciló en dar lo poco que él tenía. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios y vemos las personas generosas, vemos gente pobre, gente sin recursos, pero generosa. La Biblia habla allí en el libro de Hechos de la iglesia de Colosa. Una iglesia pobre, una iglesia con escasos recursos, pero cuando se enteró que la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad, dice, ellos dieron una ofrenda tremenda. Y uno dice, ¿de dónde sacaron? Pero había un sentir en su corazón.
Cuando uno mira a aquella viuda que estaba en el templo, dice, y trajo su ofrenda y el Señor elogió aquella pequeña dracma que aquella mujer estaba entregando. Y podía decir, Jesús podría haber dicho, por favor mujer, vete, es lo único que tiene. Mirá, estos otros sinvergüenzas que tienen un montón y me roban todos los años, todos los días, que den ellos. Pero el Señor dijo todo lo contrario. El Señor elogió la actitud de esta mujer, elogió la devoción con la que aquella mujer daba, porque aquella mujer sentía su responsabilidad. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo siento la responsabilidad de la obra de Dios? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo siento la responsabilidad de la obra de Dios? Este muchacho sintió la carga, este muchacho demostró y desarrolló un corazón generoso sintiendo preocupación por la necesidad de otros, la necesidad que estaba allí. Y fue lo que permitió que el milagro ocurriera. ¿Cómo puedo desarrollar entonces un corazón generoso? No solamente sintiendo preocupación y carga de la necesidad de otros, sino también viviendo según los principios de Dios, incluyendo lo material. ¿Cuántos creen que hay principios de Dios para la vida? ¿Cuántos entienden esto? Cuando hablamos de principios, estamos hablando de bases sobre las cuales funcionan las cosas. Dios ha hecho una naturaleza con diferentes principios, ¿verdad? Y bases, leyes claves que son las que sostienen el buen funcionamiento de este mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Tenemos las leyes de la gravedad, una cantidad de leyes que están allí sosteniendo y permitiendo que este mundo funcione como corresponde. Y este mundo funciona y la naturaleza funciona de acuerdo a estos principios, de acuerdo a estas bases. Ahora, fíjese que también en la parte de nuestro andar, Dios ha establecido principios, bases, normas, que son bajo las cuales estas normas o estos principios son colocados con el fin de que nuestra vida pueda funcionar correctamente. Y cuando hablamos de principios, no estamos hablando solamente de principios del aspecto espiritual, sino principios en aspectos materiales. Ahora fíjense cómo son estos principios de Dios. Recién leíamos y decíamos, mejor es dar que recibir. Esto es un principio tan raro, ¿no? Porque normalmente uno diría, es mejor recibir que dar, ¿no? Pero ¿cómo cambia la forma de Dios ver las cosas? Cuando miramos la ley de Dios de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios, uno dice, wow, la palabra de Dios lo muestra así, que 9 con la bendición de Dios es mejor que 10 sin la bendición. Y uno dice, pero esto, ¿cómo es que 10, cómo 9 puede valer más que 10? Pero esto es un principio de la palabra de Dios donde nos enseña y nos muestra que 9, o lo poco que tengamos con la bendición de Dios, es mucho más valioso que todo lo que tú puedas retener sin bendición de Dios. Y muchas veces entra año y sale año y no vemos la prosperidad, no vemos el avance, no vemos los resultados de nuestra vida porque fallamos en cosas tan elementales que son vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esto es un principio. Cuando el Señor allí le habla a Israel, al pueblo de Dios, le dice, ustedes me han robado, le dice. Y el pueblo dice, pero ¿cómo? ¿Y en qué te robamos? ¿Cómo hemos robado a Dios? Dice, ustedes me habéis robado en mis diezmos y en mis ofrendas. Quiere decir que cuando tú no das, cuando tú y yo no damos nuestro diezmo a Dios, no damos lo que pertenece a Dios, de alguna manera estamos trancando la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque estamos quebrantando y quebrando los principios, las leyes, como Dios ha establecido que sean las cosas. Si tú vives contra la ley de la naturaleza, ¿qué va a pasar? Va a ser un caos. Yo no puedo venir bueno, hasta ahora vivíamos en el 6º piso, ¿no? Y gracias a Dios ahora bajamos al 1º, ¿no? Y vivíamos allí en el 6º piso. Y yo recuerdo cuando recién llegamos, Rodrigo decía, wow, quiero que venga una nevada bien grande, que llegue hasta el 3er piso, y yo me tiro del 6º.
Gracias a Dios que no vino esa nevada, ¿no? Pero usted no dice, bueno, a mí no me interesa la ley de la gravedad y voy a vivir de acuerdo a mi ley. Entonces me tiro del sexto piso, sigo caminando el sexto piso sin entender que la ley de la gravedad me va a tirar hacia abajo y me voy a quebrar cuando llegue allá abajo, o directamente me voy a ir de patita al cementerio, como dice. Porque hay una ley, entendemos esto, ¿verdad? Cuando tú y yo vivimos fuera de esa ley de la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, aceptemos o no aceptemos, queramos entender que eso es bíblico o no es bíblico. Cuando tú vives fuera de este principio de dar a Dios lo que es de Dios, como consecuencia vives fuera de ese principio, quiebras esa ley y tu vida se transforma en un caos. ¿Cómo se transformaría vivir contra las leyes de la naturaleza o contra las leyes de tránsito? Imagínese usted, ahora el lunes sale a trabajar y dice, yo hoy decidí vivir sin tener en cuenta las leyes del tránsito para el buen orden. Entonces cuando llega allí a la roja, no para, sigue de largo, perdóneme, acá le vale la mía y sigo de largo. Probablemente usted termine el día, si no termina con un accidente, por lo menos va a terminar el día con unas cuantas infracciones de tránsito y unos cuantos tickets, ¿sí o no? Que le va a afectar en el bolsillo a fin de mes y a la casa. Porque usted está viviendo fuera de los principios de lo establecido por Dios. Por eso decíamos que el corazón generoso vive según los principios de Dios, vive según estos principios de fe, porque son principios de fe. ¿Cómo es posible que 9 puede valer más que 10? Pero esto es una cuestión de fe. ¿Cuántos siguen al Señor por fe? ¿Cuántos de los que están aquí han entregado su corazón al Señor, creyendo que el Señor murió en la cruz por usted? ¿Cuántos lo creen por fe esto? Si creemos esto, tenemos que creer el resto. Tenemos que creer el resto de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos enseña que cuando damos lo que es de Dios, hay bendición de Dios, las ventanas de los cielos se abren, las puertas de las bendiciones se abren y Dios está comprometido a bendecir tu vida. Pero cuando quiebres estos principios, no pienses y no esperes en bendición, no esperes y pienses en prosperidad, porque es tan básico, ¿verdad? Y que muchas veces nos cuesta vivir según los principios de Dios, incluyendo en lo material. Tercero, y por último, ¿cómo puedo desarrollar un corazón generoso? Desarrollando una correcta administración de los bienes que Dios ha puesto en mis manos. Dice, en este pasaje ocurrió este milagro. Comieron 5.000 hombres y 5.000 mujeres, probablemente. ¿Y cuántos niños más? Porque aquí menciona solo los hombres, ¿no? Una sociedad que el tiempo bastante machista en este aspecto, ¿no? Se contaban solo los hombres, ¿no? Gracias a Dios que contamos las mujeres que vienen a la iglesia, sino y a los niños. Vengo de mi país donde los niños no se los contaban, ¿no? ¿Cuántos hubieron en el culto? Tanto, y le contaban solo los adultos, ¿no? Y los niños son gente, son personas, ¿no? Había un evangelista que él predicó en la campaña y cuando una campaña evangelística, él predicó, hizo el llamado, algunas personas se entregaron al Señor. Cuando llegó a su casa, su esposa le preguntó, ¿y hubo algún fruto? Sí, dice, 3 vidas y medias se entregaron al Señor. Dice, 3 mayores y un niño. No, al revés, dice, 1 mayor y 3 niños. Porque el mayor ya es media vida, los 3 niños es la vida entera, ¿no? Hay una vida entera allí por medio, ¿no? Pero no contamos los niños, ¿no? Pero en esta sociedad contaban solamente los mayores allí, no, los hombres. Pero fue un milagro extraordinario, abundancia. ¿Cuántos pueden decir qué les habrá dado a los que vivieron ese milagro? Tiene que haber sido algo extraordinario. Y fue tan extraordinario que entre los que estaban allí decíamos, justito, este era el que esperábamos. Este era el Mesías, este es el que vendría a gobernarnos, este nos da comida abundante todos los días. Y pensaban en la comida, porque había sido un milagro tan extraordinario que había pasado. Pero todos entusiasmados de tanta comida, ¿no? Y Jesús le dijo, ojo, que hay un trabajo todavía por hacer.
recojan todo lo que sobró, pónganlo en cesta. ¿Para qué dice? Para que no se pierda nada. Mirá lo que dice, no se pierda nada. Y alguno puede decir, qué amarrete, ¿no? Algunos son devotos de la Virgen del Codo, ¿no? Yo puedo decir, qué tremendo, Jesús, ¿cómo va a estar con el milagro y la abundancia que hay? ¿Qué tanto vamos a estar pensando en los pedazos? ¿O son pedazos? Pero la bendición de Dios hay que administrarla. Decirle que tenés al lado, si Dios te bendijo, administra bien. Si Dios te dio un trabajo, administralo bien. Si Dios te dio un sueldo, administra bien ese dinero. Y administrar bien ese dinero no se trata solamente de no despilfarrar, porque a veces decimos, bueno, administrar bien es tenerlo apretado. Administrar bien es no tirar nada. Administrar bien es organizar y dar. Y digo, ¿a quién corresponde lo que corresponde? Cuando vinieron a Jesús y le dijeron, ¿a quién tenemos que dar? ¿A Dios o al César? ¿Qué dijo el Señor? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la buena administración. La buena administración no es que tú no despilfarres los que tengas y que allí estés amorralando, como decimos. La bendición de Dios y la buena administración es pagar lo que debes afuera, administrar para tu casa y dar a Dios lo que pertenece a Dios también. Si fallas en esto, no es una correcta administración, no es un corazón generoso. El corazón generoso da a Dios lo que es de Dios y entrega a Dios y está dispuesto a dar lo que es de Dios. Quizás te diga, bueno, vine en esta mañana a recibir una palabra de consuelo, vine en esta mañana a que me hablaran de Jesús el sanador, vine esta mañana a que me hablaran de cómo resolver conflictos con la bendición, con la mano de Dios. Y yo quiero decirte, y tú has pensado, y ahora me hablan del dinero, me hablan del dar y me hablan de entregar a Dios lo que es de Dios. Quiero decirte, lo espiritual no está parte de lo material. Las bendiciones espirituales vienen también como consecuencia de la buena administración de todo lo que Dios nos da. Si tú quieres bendición de Dios, si tú quieres prosperidad de Dios, si tú quieres un año de bendición, un año de prosperidad, donde todos los augurios que nos dieron, que nos dijeron, que tengas un buen año, que Dios te visite, que Dios te prospere, todo eso, gloria a Dios por eso. Y así lo creemos y así lo esperamos. Pero no va a depender de lo que tú esperes recibir de Dios, sino que va a depender mucho de lo que tú estés dispuesto a darle a Dios y vivir conforme a las leyes establecidas por Dios. Mientras todos están con sus ojos cerrados, quizás hay personas en esta mañana que sienten y saben en su corazón que han estado fallando a Dios en darle a Dios. Has estado muy abierto a recibir bendición de Dios. Has estado y has empezado el año buscando esa bendición de Dios. Y eso es bueno. Y te felicito por eso. Pero quiero decirte, quizás hay alguien también que ha estado fallando a Dios y que no has estado pensando en qué le voy a dar a Dios. Pero quiero invitarte que hagas la prueba. Empieces un año dando a Dios lo que es de Dios, diciendo, me voy a preocupar por lo que le doy a Dios. Me voy a preocupar por dar mi tiempo, sí, a Dios. Voy a preocupar de ser fiel en lo que Dios ha demandado, lo que Dios ha pedido. Y mire lo que dice la palabra cuando le habla al pueblo de Israel. Ustedes me han robado, dice, pero probadme en esto, dice el Señor. Si trajeres vuestros diezmos, vuestras ofrendas, y vamos a decir de alguna manera, ustedes se reorganizan en vuestra administración y dar a Dios lo que es de Dios. Dice, probadme en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si hay alguien en esta mañana que cree en esta palabra, si hay alguien en esta mañana que cree realmente
que Dios es fiel en esta palabra, si usted realmente cree que Dios es capaz de reprender el devorador por usted, si usted realmente cree que Dios es capaz de hacer algo diferente en este tiempo en su vida, yo te animo que ahí donde estás te pongas de pie y comiences a adorar a Dios y comiences a decirle: Señor, yo en este año quiero serte fiel, quiero darte a ti lo que tú te mereces, lo que tú has pedido. Y mi querido hermano, yo sé que como consecuencia de eso va a ser un año de bendición sobre tu vida. Yo creo que el Señor nos está llamando como iglesia a un año de responsabilidad, un año donde podamos hacer nuestra parte para que Dios realmente se comprometa, esté comprometido a hacerlo de Él. Quiero contarles que cuando salimos, antes de salir al ministerio con mi esposa, yo trabajaba en una empresa y esa empresa cerró. Mejor dicho, pasaron a consignación a otro personal. Una empresa que venía prosperando mucho. Y mi esposa me dijo un tiempito antes de ocurrir esto, estábamos recién casados, mi esposa me dijo: Dios me dijo que esta empresa, Núñez, se va a cerrar. Se va a acabar el trabajo. Yo digo: ¿pero cómo se va a acabar el trabajo? Yo digo: no hay posibilidad de que se acabe, porque era una empresa que estaba en progreso, creciendo. Pero bueno, ella me dijo: esto fue lo que Dios a mí me dijo. Y como le digo, recién estábamos casaditos, recién casados, nuestros hijos, recién había nacido, creo que Gonzalo había nacido. Y creo que también Rodrigo, no, todavía Rodrigo no, cuando Dios le dijo esto. Pasó el tiempo y al año ocurrió eso, que la empresa la entregaron a consignación a los jefes de agencia, y la opción era: o sos un guarda cobrador en los buses, ¿no?, o conduciendo, o despido. Y yo trabajaba en la agencia, yo no trabajaba conduciendo afuera. Y conducir afuera no era lo que a mí me servía como trabajo. Y entonces quedaba sin trabajo. Y en esos días que quedo sin trabajo, era un invierno y estábamos haciendo algo de vapor a Rodrigo, a Gonzalo, ¿no? Y con una garrafa de gas haciendo vapor, porque es muy precario las condiciones. Y como, no sé, sería como las 2 de la mañana, la válvula de seguridad de la garrafa de gas explotó, se escapó, y la garrafa de gas tomó fuego y se me prendió fuego la casa, el dormitorio. Nos despertamos a las 2 de la mañana, envuelto en llama el dormitorio y toda la casa. En ese día perdimos todo lo que teníamos, prácticamente, todo. Quemó enteramente la casa. Y recuerdo que cobré en esos días mi sueldito, mísero sueldo. Y salí rumbo a la iglesia para hablar con el pastor y decirle: pastor, este mes no voy a dar mi diezmo porque nos pasó esto así. Y llegué, yo en ese tiempo era el tesorero de la iglesia, ¿no? Imagínense, con responsabilidad y pensando en esto. Y llegué allí a la iglesia y empecé a hablar con el pastor. Y el pastor me dice: pero ¿y en qué estás? ¿Qué has venido? Pero yo sentí en mi corazón que no podía dejar de hacerlo. Y le dije: mire, pastor, venía para decirle que en este mes no voy a diezmar, pero no puedo hacer esto, porque es un principio, es la palabra del Señor. Esto yo lo tengo que hacer. Le dije: pastor, aquí vengo, traigo mis diezmos. Me acuerdo que salí prácticamente nosotros decimos en español, en nuestro país, con 2 chirolas, 2 centavos, a pasar el mes y ver cómo le hacía con mis hijos, con mi hijo y con mi esposa. Hermano, pero como dice la palabra de Dios: probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Con el incendio no solamente se había quemado todo el cielo raso de la casa, sino que los vidrios habían explotado
y perdimos todos la mayoría de los muebles. Hermano, fue algo tan extraordinario porque en ese mes surgió un negocio que hacía 6 meses había dado por perdido. Un negocio que tenía mi padre. Y dice, y ese hombre le pagó, y ese hombre vino y nos pagó esa deuda o ese negocio que tenía pendiente y que no había pagado, nos pagó. Y con ese dinero pudimos salir adelante la semana, el mes. Y como a colmo de eso, Dios nos permitió comenzar con una pequeña tiendita un negocio muy pequeñito que no funcionaba. Y en ese mes, hermanos, ese negocio dio 2 veces más que lo que yo ganaba en esa empresa. Y al mes nosotros estábamos poniendo no solamente el cielo raso de la casa, estábamos poniendo todos los vidrios, sino que también estábamos festejando el cumpleaños de nuestros hijos con abundancia y bendición. Y al mes de eso, la empresa decidió, en lugar de echarme sin nada, Dios nos dio la gracia para que nos pagaran un despido tan grande que pudimos comprar todos los muebles nuevos y el Señor honró su palabra. Yo quiero decirte, si sos fiel al Señor, Dios va a honrar su palabra. Pero es una cuestión de fe. Atrévete. La palabra de Dios dice, probadme en esto, dice Jehová, si no derramaré bendición en abundancia hasta que sobreabunde. Yo quiero en este momento invitar a toda la congregación a ponernos de pie. Quizás, como digo, en esta mañana tú tienes que decir, bueno, no he sido fiel en esto. Y quizás cuando se hablan de estas cosas nos afectan y decimos, bueno, no es la clase de mensaje que venía buscando recibir. Pero 365 días del año el Señor derrama bendición sobre nuestras vidas. 52 domingos recibimos palabra de bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo te invito que en esta mañana recibas esto como enseñanza de Dios para tu vida y digas, yo me voy a poner las pilas, yo me voy a ordenar, yo me voy a organizar y voy a comenzar a ser fiel. Mira, estamos comenzando un año, es como que Dios permite que, bueno, lo viejo, borrón y cuenta nueva, pero comienza un tiempo nuevo siendo fiel a Dios y vas a ver la multiplicación de Dios sobre tu vida. ¿Y por qué te predico esto? Porque yo quiero que la iglesia crezca. Yo quiero que este lugar se multiplique. Yo quiero que este lugar, y yo estoy seguro que tú también quieres, que muchas personas vengan a los pies del Señor. Pero esa multiplicación, como digo, va a venir como resultado de gente obrera, fiel, gente servidora, comprometida con la necesidad, gente que siente en su corazón que esa es su parte y que está dispuesta a vivir según los principios de Dios, creyendo que no sabe de dónde, pero de algún lugar Dios va a bendecirme, de algún lugar Dios me va a proveer, de algún lugar Dios va a abrir puertas, porque esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Te pongo este desafío. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta mañana venimos ante tu altar, reconociendo nuestras fallas, reconociendo, Señor, nuestra humana naturaleza, donde tantas veces pedimos, queremos, buscamos, lo cual, como hemos visto, no está mal y es parte buscar de ti. Pero, Señor, ayúdanos a que no se nos escape el otro lado de la moneda, la otra cara de todo esto, y es de tener un corazón generoso para ti y para la necesidad de aquel que está al lado. Señor amado, despierta, y yo te pido en esta noche, en esta mañana, que tú transmitas y pongas de ese espíritu
como hiciste con Zorobabel, Señor, y lo mismo con Moisés, cuando levantaste gente con el mismo espíritu, gente con el mismo sentir, gente que podía entender cómo funciona el reino tuyo, cómo funcionan estas cosas. Señor, despierta en este tiempo. Despierta, Señor, en este tiempo, en este día, corazones dispuestos a darte a ti, Señor. Corazones dispuestos, Señor, allí a tomar una determinación en su vida. Padre eterno, queremos hacer una oración más. Y primero me dirijo a ustedes, hermanos. Quizás hay personas aquí donde el devorador te ha estado robando. Le pasaba al pueblo de Israel, dice, sembraban mucho, recogían poco. Y lo que recogía, venía la oruga y se lo comía. Y venía el revoltón y se comía el resto. Y lo que quedaba del resto, venían los enemigos y se le robaban el resto. Quizás esto es lo que te está pasando. El enemigo ha estado robándote y robándote y robándote. Pero el Señor en esta mañana quiere reprender a ese devorador. Si hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero esto, yo quiero poner un freno a esta situación en mi vida. Quiero poner un freno a este robarme y robarme y robarme el enemigo. Yo quiero hacer una oración en esta mañana y vamos a orar y vamos a reprender al devorador. Vamos a reprender a ese enemigo. Que el Señor corte con esto en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que estar dispuesto a comenzar una nueva etapa, siendo generoso y dando a Dios lo que es de Dios. Y no importa tu situación, no importa lo recortado, sabiendo que con la bendición de Dios, lo poco que tengas, con la bendición de Dios va a marcar la diferencia. Pero esto no lo es una imposición, esto es lo que hago, esto es un desafío de fe sobre tu vida. Anímate y vas a ver la bendición de Dios. Si esta es tu situación, ¿a dónde estás? Levanta tu mano. Queremos orar. Amado Señor, mira las manos levantadas en esta hora. Manos levantadas que expresan una situación difícil en su vida. Cómo el enemigo vez tras vez ha estado robando la bendición sobre su vida. Pero Padre eterno, en el nombre de Jesús, confiando en tu bendita palabra, te pido, sea reprendido el devorador, sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús. Y comience un tiempo nuevo de bendición y recursos, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Y dale la sabiduría, dale el sentir en el corazón y dale la carga en el corazón y la responsabilidad de sentir. Lo que es de Dios y no puedo fallar en esto. Pon esto en nuestras vidas. Aleluya. Señor amado, desata ahora, desata cadenas, desata ataduras en la mentalidad, Señor, en el nombre de Jesús. Un cambio en la forma de pensar. Y que esto lo podamos ver en los frutos, en la conducta de aquí en más de cada uno. Señor, en ser generoso por sostener tu obra y lo que corresponde a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Míralo al que tenés al lado y decirle, ¿qué estás dispuesto a dar para Dios? Decirle que este sea un año para darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga ricamente y bendigamos al Señor.